Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Una cosa es experimentar miedo en ciertos momentos y otra muy diferente es vivir con un miedo permanente. Estar libres de miedo no significa que no lo vamos a experimentar o que no nos vamos a enfrentar a él. Significa que no permitiremos que el miedo nos venza, que el miedo nos conquiste y sobre todo que se robe nuestras esperanzas, nuestros sueños e ilusiones de hacer cosas nuevas, grandes y diferentes. El miedo no es algo que vencemos en un solo día, no es algo que vencemos de la noche a la mañana, es algo que vencemos día tras día con la ayuda de Dios. Cuando nos atrevemos a hacer las cosas, así sea con miedo. Dios te ha dado no un espíritu de miedo, sino un espíritu de fortaleza. ¿Sabes para qué? Para que vivas la vida, no con miedo, sino con la fuerza que Dios te da. Atrévete, vive la vida sin miedos y sobre todo recuerda que Dios siempre está contigo y con Él siempre cuentas para enfrentar la vida y todo lo que la vida te ponga por delante. No seas un prisionero del miedo. Aprenda a vivir la vida conquistando tus miedos con la fuerza que hoy Dios te regala. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas en el capítulo 12, del 35 al 38. Escuchemos parte de esta hermosa parábola del siervo vigilante, porque creo que el Señor tiene hoy una gran lección para cada uno de nosotros. En aquel tiempo Jesús dijo: permanezcan siempre dispuestos a servir y con las lámparas encendidas, como los hombres que esperan que su Señor vuelva de un banquete de bodas para abrir la puerta apenas llegue y llame. Dichosos aquellos servidores que su Señor encuentre vigilando cuando vuelva. Les aseguro que de inmediato se dispondrá a servirlos, los hará sentar a la mesa y él mismo los atenderá. Dichosos estos servidores, si su Señor vuelve a medianoche o poco antes del amanecer y los encuentra así. El tema principal, ciertamente, de esta parábola tiene que ver con la preparación de los discípulos del creyente para la segunda venida de nuestro Señor. Esto es una promesa del Nuevo Testamento, así como la venida de Jesús a la tierra fue una promesa del Antiguo Testamento. La segunda venida del Señor a la tierra nuevamente será la gran realización de la promesa del Nuevo Testamento. Si la primera venida de Jesús a la tierra fue la promesa del Antiguo Testamento, su segunda venida es la promesa del Nuevo Testamento. Y por supuesto, esperamos con ansia, esperamos con esperanza, esperamos con ilusión ese gran día cuando este mundo cambiará y viviremos en un mundo diferente, en un mundo donde el Señor reinará en la vida, en el corazón de todos. Y se establecerá por siempre su reino. Bendito sea ese día. Pero mientras llegue ese momento, ¿qué es lo que el Señor requiere de nosotros? Hay ciertas actitudes propias de nosotros como creyentes, de nosotros como discípulos, que tenemos que tratar de vivir, de practicar todos los días. Estoy pensando en actitudes propias, como el estar siempre vigilantes, el no estar dormidos, el no tener pereza, el ser fieles y sobre todo siempre dispuestos a servir. Qué interesante la manera como el Evangelio de hoy comienza. Permanezcan siempre dispuestos a servir, con las lámparas encendidas. Otros textos nos van a decir: mantengan siempre ceñidos los lomos. Sí, mantengan siempre ceñidos los lomos ceñidos. ¿A qué se refiere esta expresión? Muy sencillo. En tiempos antiguos en el Oriente, la gente, no olvidemos, usaban túnicas muy largas. Por lo tanto, ceñirse los lomos significa ajustar las túnicas, vendarlas si ustedes quieren. ¿Para qué? Para estar dispuestos a hacer el trabajo que se requiriera. Por lo tanto, el Señor nos dice hoy:
permanezcan siempre en una actitud vigilante de servicio, siempre dispuestos a servir. Es que así es la vida del creyente, así es la vida del discípulo, como Jesús, que vino no a que le sirvieran, sino a servir y a dar su vida por cada uno de nosotros. Las lámparas encendidas. Esto nos recuerda la parábola de las 10 vírgenes. Qué importante es tener siempre aceite en nuestras lámparas, siempre las lámparas encendidas. Pero hay algo más. Jesús coloca el ejemplo de un señor que se va a una fiesta de bodas. No olvidemos que estas fiestas de bodas en tiempo de Jesús duraban hasta 8 días. Así que era imposible que el amo, el Señor, dijera a sus siervos realmente durante qué horas iba a llegar o qué día de la semana iba a llegar. Podía llegar 3 días después, o 4 días después, o 5 días después, o 6 días después, no sabemos. Todo depende cómo estuviera la fiesta y cuánto duraba la fiesta. Así que los servidores tenían que estar siempre preparados, siempre con las túnicas ceñidas. Qué importante, las lámparas encendidas, es decir, siempre listos para que cuando llegara su Señor, ellos estuvieran despiertos, listos para atenderlo. Pudiera llegar a la medianoche, pudiera llegar casi al amanecer. Los judíos dividían la noche, si ustedes quieren, en 4 vigilias. De 6 a 9, de 9 a la medianoche, de la medianoche a las 3 de la mañana y de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Así que podía ser que quizás el Señor llegara a la medianoche o quizás a las 3 de la mañana. Lo importante es que sus siervos estuvieran despiertos. No es que los siervos van a decir, bueno, este hombre se está tardando, es la medianoche, apaguemos las luces, entonces metámonos en la cama porque es hora de descansar, tirémonos la cobija encima y a roncar. No, ¿qué hacían los siervos? Por el contrario, se ceñían las túnicas, tenían las lámparas encendidas para salir al encuentro de su Señor y como si fuera poco, tenían la mesa servida. Porque pudiera ser que el Señor regresara a la medianoche o a las 3 de la mañana con hambre, quisiera comer, ellos estaban ya preparados. Eso es lo que el Señor nos dice. Pero hay algo más. Hay una recompensa que nos muestra la bondad del Maestro, la bondad del Señor. Porque dice la palabra de Dios, y creo que esto es interesante volver a escucharlos. Dichosos estos servidores, qué hermoso, dichosos estos servidores, aquellos servidores que su Señor encuentre vigilando cuando Él vuelva. Les aseguro que de inmediato se dispondrá a servirlos, Esta es la gran recompensa. Esto nos muestra la bondad del Señor. Lo que nosotros hagamos por Él, Él lo hará por nosotros y mucho más. Es que la recompensa del Señor es abundante. No olvidemos, esto fue lo que el Señor hizo en la última cena. Él les sirvió, si ustedes quieren, a sus discípulos. Esto lo podemos ver nosotros en Juan, en el capítulo 13, del versículo del 1 al 20. Pero también nos recuerda otra gran promesa, esa promesa final que encontramos en el libro del Apocalipsis, ¿sí? En el capítulo 3, versículo 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos, nos dice el Señor en su palabra santa. Qué importante es en la vida estar siempre dispuestos a servirle al Señor y que cuando Él llegue nos encuentre con esa actitud de servicio y sobre todo que le sirvamos al Señor, porque la palabra de Dios dice que Él mismo nos servirá. Imagínate, el amo llega a la casa a la medianoche, sus servidores están allí dispuestos para atenderlo. ¿Y qué hace el amo? En vez de sentarse a la mesa a comer, lo que hace es que le pide a los servidores que se sienten ellos a comer y Él los atiende. Esto nos habla de la bondad del Señor. Esto nos habla de esa grandeza de nuestro Dios. Por eso es importante que en la vida aprendamos a servirle al Señor, porque ciertamente Él sabe cómo recompensarnos. Lo que nosotros hagamos por Él, Él lo hará por nosotros y mucho más. Esa es la ley de la vida. Es lo que nosotros estamos sembrando hoy, lo que el día de mañana cosecharemos. Y cuando nosotros sobre todo aprendemos a servirle al Señor con fidelidad, con entrega, de todo corazón, sabemos que el Señor también nos servirá. Ya el Señor nos ha servido. ¿Te imaginas ese día en que tú y yo
estaremos por siempre en el banquete celestial y allí seremos los invitados. Allí seremos los invitados al trono de Dios, a la gloria de Dios, en el gran banquete de las bodas del Cordero. Bendito sea el Señor. Yo anhelo ese día, yo añoro ese día, yo espero ese día, cuando estemos sentados en ese gran banquete del Señor. Pero sabes, mientras llega ese momento, hay que aprender a vivir la vida siempre vigilantes, no dormirnos, no dejarnos llevar quizás por el mundo que a veces como que trata de apagarnos la fe, que a veces trata como de apagarnos, no sé, ese entusiasmo por el Señor, esas ganas de servirle al Señor, esas ganas de caminar con Él, que por el contrario nos animemos día tras día para que con un espíritu renovado le sirvamos siempre al Señor. Y cuando tú le sirves al Señor, y eso es una palabra para todos los que ya le sirven a Dios, para todos los servidores del Señor, cuando tú le sirves a Él, esa recompensa no solo llega después, esa recompensa llega desde ahora mismo. ¿Y sabes cómo? Porque el Señor te hace un servidor mucho más fiel, mucho más feliz y mucho más hábil en el servicio que tú le estás prestando a Él. Y yo lo he experimentado en mi propia vida, como servidor del Señor, como siervo de Dios que soy, lo he experimentado en mi vida, he experimentado ya esa gran recompensa del Señor. Cómo Él nos da la fuerza, nos da la gracia, nos da la fidelidad y sobre todo el entusiasmo para servirle siempre a Él. Vivamos la vida y vivamos la vida siempre esperando al Señor. Sabemos que un día Él llegará, sí. Esto es una promesa del Nuevo Testamento. Así como el Señor llegó por primera vez a este mundo y fue la gran promesa del Antiguo Testamento, un día Él llegará nuevamente. Y esa es la promesa del Nuevo Testamento. Sí, y será el momento en que este mundo cambiará, en que todo lo que está en este mundo mal cambiará para siempre. Y habrá más belleza, más armonía, más felicidad. ¿Sabes por qué? Porque ese día será el día en que Cristo Jesús reine y gobierne en todos los corazones. Bendito ese día, anhelemos ese día y mientras ese día llegue, sirvámosle al Señor y sirvámosle con fidelidad, con alegría, con entusiasmo, siempre dispuestos a servir. Esta es la mejor forma de vivir la vida, siempre dispuestos a servir, siempre con los lomos ceñidos y las lámparas encendidas. Que tu lámpara no se apague, mantén tu lámpara siempre encendida, mantén siempre aceite extra y sobre todo siempre ese deseo de servirle al Señor que nos ha servido y que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y sobre todo te dé fuerzas para que sigas adelante, perseverando en tu fe y en tu caminar con Él. Y recibe su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización.